Desde hace varios años, Juan y su equipo de instructores de yoga se preocuparon por la parte social en lugares donde no llega pues, yoga, un curso de yoga u otras cosas. Qué importante es tener la mirada en lugares donde casualmente no se dan estas oportunidades, por ejemplo, en los centros penitenciarios de nuestro país. Yoga Inclusivo se llama este proyecto de Juan Martínez, que nos acompaña aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para compartir sobre este tema. Sí, naturalmente vemos como grupos de yoga en parques, en condominios, en el sector, bueno, más que todo en academias privadas, pero vos lo has llevado en lugares donde comúnmente no se veía, ¿verdad? Cárceles, por ejemplo. ¿Por qué nace esta iniciativa y cuáles han sido los resultados? Esta iniciativa empieza hace 10 años en un centro de rehabilitación de consumo de drogas. Wow. Y gracias a esta iniciativa que empezó ahí, se empezó a abrir como una red de contactos. En realidad, estos proyectos no han llegado, yo no los he buscado, han llegado a mí. Entonces, gracias a este inicio, me contactaron a través de un taller que di con una amiga y de ahí empezó esa cadena hasta que me ofrecieron entrar a este centro penal y yo dije que sí, vamos a probar, y desde hace 8 años estamos ahí. Muchas cosas se han logrado a nivel personal, a nivel como un colectivo, también como interno, porque gracias a este primer centro penal que nos abrió las puertas, se han abierto otros espacios igual dentro del centro penitenciario del país para seguir dando clases. ¿Cuál es el beneficio que se lleva a la persona, verdad? Porque uno relaciona siempre yoga con meditación o relajarse, ¿verdad? Las personas que no somos expertas en yoga, pero ¿qué has podido ver de esta población? Que naturalmente uno dice, ¿por qué los reos reciben yoga si cometieron crímenes y todo? Bueno, primero porque son seres humanos y después muchos de ellos en meses, en semanas o en años van a reinsertarse a la sociedad y tienen el derecho también a tener este proceso. Así que, ¿cómo has visto vos ese cambio? Es muy interesante porque esa es una de las grandes preguntas que me hacen o se acercan a hacer, porque piensan que si ya se paran de manos, si ya hacen una contorsión, si, qué sé yo, todo esto que vemos más visual, pero para nosotros como facilitadores nuestro interés va más allá de eso, es ofrecerles una herramienta que puede ser útil en ese proceso, en su estancia dentro del centro, como por fuera, como lo decís, en su proceso de reinserción social. Por eso nos enfocamos más en decir en sus cambios conductuales, ¿verdad? Cómo ellos actúan en el espacio, cómo respetan el espacio. Y hemos visto cómo hasta ellos en un cierto punto llegan y dicen, profe, hoy invité a un compañero más de la residencia, hoy me traje 3 muchachos para que prueben, o profe, hoy le acomodo yo las colchonetas, o hoy se las recojo, o se las llevo a las salidas. Entonces empieza a haber más un cambio de conducta y de adaptación hacia el respeto, la tolerancia, el aprovechamiento del espacio, el respeto del espacio, no solo a los que estamos dictando la clase, sino hasta las mismas personas que participan, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hay rencillas entre ellos, que no se pueden volver a ver, que son bandos y todas estas cosas, sino más bien buscamos que ese espacio, que sea de 1 hora, 2 horas, se sienta en un espacio de una comunidad segura, un espacio comunal y seguro. Al escuchar el nombre Yoga Inclusivo también se nos viene a la mente, ¿por qué no?, la población con discapacidad, ¿verdad? Ellos también pueden ser partícipes de un proceso de yoga con vos. Claro que sí, realmente la palabra inclusión significa lo mismo que yoga, es unión. Claro. Yoga es unión, cuerpo, mente, ser, inclusión es a nivel social, ¿verdad? Es parte de la justicia social. Crear espacios para todas las personas que hemos relegado, ahora como privados de libertad los mandamos por allá, con personas con discapacidad los ponemos por otro lado. La intención de este proyecto es llegar a todas estas personas que de alguna manera las hemos excluido de esta práctica o de esta herramienta tan útil para transformar vidas o cambiar historias y que se pueda generar una sociedad más equitativa, con más igualdad, más equidad, y que si esta práctica que es tan generosa lo puede ofrecer, ¿por qué no llevarlas a ellos? Sí, y los resultados me imagino
que son muy positivos. Es importante señalar que también tu motivación es, digamos, que no hacerlo por lucro, me había mencionado, ¿verdad? Es una actividad que haces prácticamente, sí, por amor, como decimos, ¿verdad? En el buen tico, por amor, y así más bien estás buscando oportunidades para irte metiendo en más centros penitenciarios. Me hablaste, creo, como incluso de hospitales. ¿Qué otros espacios has ido explorando con esto de yoga? Sí, el proyecto es meramente voluntario. Nosotras como equipo no recibimos dinero, recibimos donaciones. Cuando necesitamos colchonetas para un proyecto nuevo, eso es lo que buscamos. Y si la persona quiere donarnos colchonetas o hacer una donación económica para compra de colchonetas, las recibimos, pero directamente nosotros no recibimos nada, porque esa es parte también de las enseñanzas del yoga, el servicio desinteresado o esa parte de hacer algo por los demás. Y gracias a eso, pues centros penales, centros de rehabilitación, de consumo, centros de salud mental, adultos mayores, personas con discapacidad, no solamente física, también cognitiva, como trabajar con personas con síndrome Down. También desarrollar proyectos, por ejemplo, con mujeres con cáncer o personas que están viviendo una experiencia de enfermedad crónica. También hemos llegado a estos espacios como ofreciendo esta práctica para todas estas personas. Ahora que mencionaste el tema conductual para los privados de libertad, ¿cómo puede cambiar la conducta de una persona que ha tenido una adicción durante años? Hablemos de las drogas o el mismo alcoholismo, que a veces es un flagelo que las acompaña y ellos lo arrastran durante décadas de su vida. Entonces, ¿cómo aporta yoga también para este tipo de adicciones que son ciertamente fuertes y difíciles de superar? Al yoga ser una disciplina, una práctica que busca ofrecer una disciplina, eso es lo que se busca, generar en ellos esa disciplina en la práctica y que esa disciplina les empiece a mostrar un proceso de aceptación y de tener más control sobre ellos mismos, ¿verdad? Si bien nuestra intención no es forzar a nadie a practicar, sino más bien la intención de nosotros es generar agencia o determinación, que ellos mismos en su experiencia durante la práctica reconozcan que les hace bien y que en un momento decían, yo quiero seguir practicando. Y para eso se requiere tener un poquito más de madurez o edad. A esto voy a la siguiente pregunta. Hablando de todas estas poblaciones, pues la mayoría me parece que son ya pasado la mayoría de edad, ¿verdad? Por lo menos en centros penitenciarios y demás. Una persona que tiene pues cáncer puede ser o mayor de edad o también menor de edad, pero ¿qué tal verías un programa de yoga para escuelas, colegios que tanto hace falta, ¿verdad? Porque uno ve, también como periodista, que hay mucha violencia. Vos ves un recreo ahorita en algún liceo en nuestro país o en un colegio y se dan de manazos y es algo que a uno le duele mucho y no es en todos los casos, pero la violencia ahorita está a flor de piel desde tempranas edades. Creo que sería lo ideal poder llevar estas prácticas ya a las escuelas y que desde pequeñas las personas empiecen a aprender a agenciar o tener control de sus emociones y saber desde pequeño cómo controlar un enojo, un momento de cólera, tristeza, ¿verdad? Porque hablo por mí, yo fui adulto que empecé a llegar al yoga a los 30 años y empecé a entender mis emociones y cómo controlar de adulto, pero ojalá ojalá esto lo hubiera tenido en el kinder para ya de adulto no pasar por todas estas etapas. Ahora imagínate personas que no tienen el privilegio que he tenido yo de poder tener una profesión universitaria, certificarme en yoga, tener esta herramienta a la par. Cuando estas personas lo que único tienen es sobrevivir y no tienen la oportunidad de decidir hago esto o esto, no, están contra la pared, es una cosa, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos. Volver a darles a estas personas esa oportunidad a través de estas prácticas generosas. Y bien lo dijiste, sería muy interesante trabajar con niños y adolescentes, pero también algo importante que tiene nuestro curso es que en mi caso, o las personas que están alrededor mío, nos hemos formado en esto, porque esto no es simplemente ir a la cárcel, a dar clases de yoga a la cárcel, no es ir a un hospital, no, hay una formación. En mi caso yo me formé en yoga sensible al trauma, en el yoga formado en trauma para cárceles, en el yoga oncológico, yoga terapéutico.
para poder entender cómo trabajar con las no. poblaciones, porque no es lo mismo, como dijiste, en un espacio privado donde vos pagás y vas a entrar a un centro penal donde las condiciones, contextos y circunstancias de las personas son tan distintas. ¿Cómo trabajas con ellas? No es lo mismo, no es el mismo vocabulario, no es la misma población, no son los mismos contextos. O el mismo propósito, ¿verdad? O el mismo propósito, igual es que están en unos, ya están condicionados. Sí, en su espacio, no pueden salir de ahí. En su espacio no pueden salir, sus condiciones de vida están condicionadas, su espacio de donde duermen, donde se mueven, su alimentación es tan distinta, entonces es otra cultura, otros contextos. Entonces para nosotros, igual como esta compañera Noelia, que va de mujeres, Al Bill McCurling, tenemos que entender cómo nos adaptamos a ellos y a ellas, ¿verdad? No es simplemente Juan llega y se mete, sino es cómo me incluyo en esa realidad. Y ahí viene también la palabra inclusión. ¿Cómo nos incluimos en esa realidad sin juzgarlas, sin cuestionarlas? Porque la primera mirada que tenemos sobre una persona privada de libertad es ¿qué habrá hecho? Es rechazo. ¿Por qué lo hizo? Sí. Y ahí viene el ataque, viene el juicio, viene el cuestionamiento. Para nosotros no, es un estado de entendimiento, comprensión, sin juzgar. Entonces desde ahí viene todos esos acercamientos a estas comunidades. ¿Y qué te gusta trabajar en técnicas? Por ejemplo, dijiste que a veces no necesariamente tiene que ser una contorsión o que se paren de manos y todo el asunto, que salgan todos unos expertos. ¿En qué consiste, digamos, el grueso de tu curso? ¿En qué consiste en la práctica? Para que también cale en una persona que, bien lo dijiste, tiene un espacio reducido, no está en libertad, o una persona dentro de un hospital también, ¿por qué no? Claro, todo esto que nosotros hacemos nos basamos en las necesidades de las personas, entendiendo, como dijiste, sus espacios. En un centro penal su espacio es limitado. Cuando damos las clases nos dan un salón o el gimnasio, pero en la realidad ellos no pueden acercarse a esos lugares libremente. Todas nuestras prácticas son enfocadas en movimientos simples, que sean dirigidos bajo la respiración y un movimiento simple que la persona pueda aprender y repetir. Incluso no estando con vos. Pueden llegar a sus aposentos ya a la hora de dormir y practicar. Y practicar lo que aprendieron, porque están limitados. Entonces tratamos de que esas secuencias a través de los movimientos sean repetitivos, porque la repetición ayuda mucho al cuerpo, a la movilidad, a la salud física y mental. Entonces tratamos de que sean movimientos similares, pero vamos agregando cosas nuevas para igual trabajar cosas nuevas, para trabajar la comprensión, la coordinación, pero sí tratamos de que sean secuencias útiles en el momento para la persona. ¿De qué le sirve a una persona, en este caso, pararse de manos, si no tiene espacio para hacerlo? ¿O qué le sirve a una persona con cáncer pararse de manos? Buscamos cosas que sean útiles y reales para las personas en el momento presente. Si ya por práctica y práctica aprende a pararse de manos, genial. Pero lo que nos enfoca a nosotros es su momento presente, claro, y cómo esto puede ser útil para ellos. Se dice que la mente es poderosísima y en circunstancias de enfermedad también lo es, ¿verdad? Y hablemos del caso más grave que podría ser un cáncer, que también la mente ayuda mucho a poder sobrellevarlo, ¿verdad? Entonces, yoga también, además de cuerpo, trabaja mente. ¿Cómo trabaja una enfermedad? Me parece súper interesante que lo abordes antes de finalizar la entrevista. ¿Cómo abordas una enfermedad de un paciente, ¿verdad? Con la incursión de yoga. Claro, buscamos que la persona, al ser una situación muy corporal, claro, empiece a colocar su mente no en el pensamiento donde está la enfermedad, sino poner su mente en un lugar que sea más auspicioso y que los movimientos le ayuden a la persona a volver a sentirse en su cuerpo, pero sin traerla a la mente. Por ejemplo, lo hablo mucho en cuestiones de vocabulario. Por ejemplo, si estás enseñando a una persona, a una mujer en este caso de cáncer de mama, estar diciendo lleve sus manos al pecho. Solo si la palabra pecho ya hay una referencia mental hacia eso, le llevas hacia la zona donde está la enfermedad. Entonces tratamos de que trabajar otras áreas sin necesidad de tocar ese punto débil y que esa persona vuelva a sentirse segura en su cuerpo. Pero todo eso es un proceso muy interesante de también aprender de las personas, de sus necesidades y de lo que en ese momento necesite, porque una enfermedad te mantiene en el día a día, no en el futuro, es hoy. Entonces,
A eso buscamos también. No, muchísimas gracias por tu presencia aquí, Juan. ¿Cómo Gracias a pueden ustedes. buscar tu proyecto en redes sociales, en plataforma, para que la gente también pues se enamore y explore, por qué no? Y no necesariamente que esté dentro de un hospital, cualquier persona que quiera desde su sanidad, ¿verdad? Y estar enterita, practicar yoga, buscarte alguna red social que quieras compartir con nosotros. Sí, nos pueden localizar en Yoga Inclusivo Costa Rica, en el Instagram. Ahí es nuestra base donde está toda nuestra información, donde pueden ver la información del proyecto en sí y de todos los proyectos que estamos realizando hasta el momento. Perfecto, muchísimas gracias y que tengas feliz tarde, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Seguimos con más aquí en Llegó la Hora porque se viene una entrevista bastante movida. Adelante. Desde hace varios años, Juan y su equipo de instructores de yoga se preocuparon por la parte social, en lugares donde no llega pues, yoga, un curso de yoga u otras cosas. Qué importante es tener la mirada en lugares donde casualmente no se dan estas oportunidades, por ejemplo, en los centros penitenciarios de nuestro país. Yoga Inclusivo se llama este proyecto de Juan Martínez, que nos acompaña aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para compartir sobre este tema. Sí, naturalmente vemos como grupos de yoga en parques, en condominios, en el sector, bueno, más que todo en academias privadas, pero vos lo has llevado en lugares donde comúnmente no se veía, ¿verdad? Cárceles, por ejemplo. ¿Por qué nace esta iniciativa y cuáles han sido los resultados? Esta iniciativa empieza hace 10 años en un centro de rehabilitación de consumo de drogas. Wow. Y gracias a esta iniciativa que empezó ahí, se empezó a abrir como una red de contactos. En realidad, estos proyectos no han llegado, yo no los he buscado, han llegado a mí. Entonces, gracias a este inicio, me contactaron a través de un taller que di con una amiga y de ahí empezó esa cadena hasta que me ofrecieron entrar a este centro penal y yo dije que sí, vamos a probar y desde hace 8 años estamos ahí. Muchas cosas se han logrado a nivel personal, a nivel como un colectivo, también como interno, porque gracias a este primer centro penal que nos abrió las puertas, se han abierto otros espacios igual dentro del centro penitenciario del país para seguir dando clases. ¿Cuál es el beneficio que se lleva a la persona, verdad? Porque uno relaciona siempre yoga con meditación o relajarse, ¿verdad? Las personas que no somos expertas en yoga, pero ¿qué has podido ver de esta población? Que naturalmente uno dice, ¿por qué los reos reciben yoga si cometieron crímenes y todo? Bueno, primero porque son seres humanos y después muchos de ellos en meses, en semanas o en años van a reinsertarse a la sociedad y tienen el derecho también a tener este proceso. Así que, ¿cómo has visto vos ese cambio? Es muy interesante porque esa es una de las grandes preguntas que me hacen o se acercan a hacer, porque piensan que si ya se paran de manos, si ya hacen una contorsión, si, qué sé yo, todo esto que vemos más visual, pero para nosotros como facilitadores nuestro interés va más allá de eso, es ofrecerles una herramienta que puede ser útil en ese proceso, en su estancia dentro del centro, como por fuera, como lo decís, en su proceso de reinserción social. Por eso nos enfocamos más en decir en sus cambios conductuales, ¿verdad? Cómo ellos actúan en el espacio, cómo respetan el espacio. Y hemos visto cómo hasta ellos en un cierto punto llegan y dicen, profe, hoy invité a un compañero más de la residencia, hoy me traje 3 muchachos para que prueben, o profe, hoy le acomodo yo las colchonetas, hoy se las recojo, o se las llevo a las salidas. Entonces empieza a haber más un cambio de conducta y de adaptación hacia el respeto, la tolerancia, el aprovechamiento del espacio, el respeto del espacio, no solo a los que estamos dictando la clase, sino hasta las mismas personas que participan, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hay rencillas entre ellos, que no se pueden volver a ver, que son bandos y todas estas cosas, sino más bien buscamos que ese espacio, que sea de 1 hora, 2 horas, se sienta en un espacio de una comunidad segura, un espacio comunal y seguro. Al escuchar el nombre Yoga Inclusivo también se nos viene a la mente, ¿por qué no?, la población con discapacidad, ¿verdad? Ellos también pueden ser partícipes de un proceso de yoga con vos.
Claro que sí, realmente la palabra inclusión significa lo mismo que yoga, es unión. Claro. Yoga es unión, cuerpo, mente, ser, inclusión es a nivel social, ¿verdad? Es parte de la justicia social. Crear espacios para todas las personas que hemos relegado, ¿verdad? Como privados de libertad los mandamos por allá, con personas con discapacidad los ponemos por otro lado. La intención de este proyecto es llegar a todas estas personas que de alguna manera las hemos excluido de esta práctica o de esta herramienta tan útil para transformar vidas o cambiar historias y que se pueda generar una sociedad más equitativa, con más igualdad, más equidad, y que si esta práctica que es tan generosa lo puede ofrecer, ¿por qué no llevarlas a ellos? Sí, y los resultados me imagino que son muy positivos. Es importante señalar que también tu motivación es, digamos, que no hacerlo por lucro, me había mencionado, ¿verdad? Es una actividad que haces prácticamente, sí, por amor, como decimos, ¿verdad? En el buen tico, por amor, y así más bien estás buscando oportunidades para irte metiendo en más centros penitenciarios. Me hablaste, creo, como incluso de hospitales. ¿Qué otros espacios has ido explorando con esto de yoga? Sí, el proyecto es meramente voluntario. Nosotras como equipo no recibimos dinero, recibimos donaciones. Cuando necesitamos colchonetas para un proyecto nuevo, eso es lo que buscamos. Y si la persona quiere donarnos colchonetas o hacer una donación económica para compra de colchonetas, las recibimos, pero directamente nosotros no recibimos nada, porque esa es parte también de las enseñanzas del yoga, el servicio desinteresado o esa parte de hacer algo por los demás. Y gracias a eso, pues centros penales, centros de rehabilitación, de consumo, centros de salud mental, adultos mayores, personas con discapacidad, no solamente física, también cognitiva, como trabajar con personas con síndrome Down. También desarrollar proyectos, por ejemplo, con mujeres con cáncer o personas que están viviendo una experiencia de enfermedad crónica. También hemos llegado a estos espacios como ofreciendo esta práctica para todas estas personas. Ahora que mencionaste el tema conductual para los privados de libertad, ¿cómo puede cambiar la conducta de una persona que ha tenido una adicción durante años? Hablemos de las drogas o el mismo alcoholismo, que a veces es un flagelo que las acompaña y ellos lo arrastran durante décadas de su vida. Entonces, ¿cómo aporta yoga también para este tipo de adicciones que son ciertamente fuertes y difíciles de superar? Al yoga ser una disciplina, una práctica que busca ofrecer una disciplina, eso es lo que se busca, generar en ellos esa disciplina en la práctica y que esa disciplina les empiece a mostrar un proceso de aceptación y de tener más control sobre ellos mismos, ¿verdad? Si bien nuestra intención no es forzar a nadie a practicar, sino más bien la intención de nosotros es generar agencia o determinación, que ellos mismos en su experiencia durante la práctica reconozcan que les hace bien y que en un momento decían, yo quiero seguir practicando. Y para eso se requiere tener un poquito más de madurez o edad. A esto voy a la siguiente pregunta. Hablando de todas estas poblaciones, pues la mayoría me parece que son ya pasado la mayoría de edad, ¿verdad? Por lo menos en centros penitenciarios y demás. Una persona que tiene pues cáncer puede ser o mayor de edad o también menor de edad, pero ¿qué tal verías un programa de yoga para escuelas, colegios que tanto hace falta, ¿verdad? Porque uno ve, también como periodista, que hay mucha violencia. Vos ves un recreo ahorita en algún liceo en nuestro país o en un colegio y se dan de manazos y es algo que a uno le duele mucho y no es en todos los casos, pero la violencia ahorita está a flor de piel desde tempranas edades. Creo que sería lo ideal poder llevar estas prácticas ya a las escuelas y que desde pequeñas las personas empiecen a aprender a agenciar o tener control de sus emociones y saber desde pequeño cómo controlar un enojo, un momento de cólera, tristeza, ¿verdad? Porque hablo por mí, yo fui adulto que empecé a llegar al yoga a los 30 años y empecé a entender mis emociones y cómo controlar de adulto, pero ojalá ojalá esto lo hubiera tenido en el kinder para ya de adulto no pasar por todas estas etapas. Ahora imagínate personas que no tienen el privilegio que he tenido yo de poder tener una profesión universitaria, certificarme el yoga, tener esta herramienta a la par. Cuando estas personas lo que único tienen es sobrevivir.
y no tienen la oportunidad de decidir, hago esto o esto. No, están contra la pared. Es una cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, volver a darles a estas personas esa oportunidad a través de estas prácticas generosas. Y bien lo dijiste, sería muy interesante trabajar con niños y adolescentes, pero también algo importante que tiene nuestro curso es que en mi caso, o las personas que están alrededor mío, nos hemos formado en esto. Porque esto no es simplemente ir a la cárcel, a dar clases de yoga a la cárcel, no es ir a un hospital, no. Hay una formación. En mi caso yo me formé en yoga sensible al trauma, en el yoga formado en trauma para cárceles, en el yoga oncológico, yoga terapéutico, para poder entender cómo trabajar con las poblaciones, porque no es lo mismo, como dijiste, en un espacio privado donde vos pagás y vas a entrar a un centro penal donde las condiciones, contextos y circunstancias de las personas son tan distintas. ¿Cómo trabajas con ellas? No es lo mismo, no es el mismo vocabulario, no es la misma población, no son los mismos contextos. O el mismo propósito, ¿verdad? O el mismo propósito, igual es que están ya están condicionados. Sí, en su espacio no pueden salir de ahí. En su espacio no pueden salir, sus condiciones de vida están condicionadas, su espacio de donde duermen, donde se mueven, su alimentación es tan distinta, entonces es otra cultura. Otros contextos. Entonces, para nosotros, igual como esta compañera Noelia, que va de mujeres, al Bill McCurling, tenemos que entender cómo nos adaptamos a ellos y a ellas, ¿verdad? No es simplemente Juan llega y se mete, sino es cómo me incluyo en esa realidad. Y ahí viene también la palabra inclusión. ¿Cómo nos incluimos en esa realidad sin juzgarlas, sin cuestionarlas? Porque la primera mirada que tenemos sobre una persona privada de libertad es ¿qué habrá hecho? Es rechazo. ¿Por qué lo hizo? Sí. Y viene el ataque, viene el juicio, viene el cuestionamiento. Para nosotros no, es un estado de entendimiento, comprensión, sin juzgar. Entonces desde ahí viene todos esos acercamientos a estas comunidades. ¿Y qué te gusta trabajar en técnicas? Por ejemplo, dijiste que a veces no necesariamente tiene que ser una contorsión o que se paren de manos y todo el asunto, que salgan todos unos expertos. ¿En qué consisten, digamos, el grueso de tu curso? ¿En qué consiste en la práctica? Para que también cale en una persona que, bien lo dijiste, tiene un espacio reducido, no está en libertad, o una persona dentro de un hospital también, ¿por qué no? Claro, todo esto que nosotros hacemos nos basamos en las necesidades de las personas, entendiendo, como dijiste, sus espacios. En un centro penal su espacio es limitado. Cuando damos las clases nos dan un salón o el gimnasio, pero en la realidad ellos no pueden acercarse a esos lugares libremente. Entonces nuestras prácticas son enfocadas en movimientos simples, que sean dirigidos bajo la respiración y un movimiento simple que la persona pueda aprender y repetir. Incluso no estando con vos. Pueden llegar a sus aposentos ya a la hora de dormir y practicar. Y practicar lo que aprendieron porque están limitados. Entonces tratamos de que esas secuencias a través de los movimientos sean repetitivos porque la repetición ayuda mucho al cuerpo, a la movilidad, a la salud física y mental. Entonces tratamos de que sean movimientos similares, pero vamos agregando cosas nuevas para igual trabajar cosas nuevas, para trabajar la comprensión, la coordinación, pero sí tratamos de que sean secuencias útiles en el momento para la persona. ¿De qué le sirve a una persona, en este caso, pararse de manos, si no tiene espacio para hacerlo? ¿O qué le sirve a una persona con cáncer pararse de manos? Buscamos cosas que sean útiles y reales para las personas en el momento presente. Si ya por práctica y práctica aprende a pararse de manos, genial. Pero lo que nos enfoca a nosotros es su momento presente, claro, y cómo esto puede ser útil para ellos. Se dice que la mente es poderosísima y en circunstancias de enfermedad también lo es, ¿verdad? Y hablemos del caso más grave que podría ser un cáncer, que también la mente ayuda mucho a poder sobrellevarlo, ¿verdad? Entonces, yoga también, además de cuerpo, trabaja mente. ¿Cómo trabaja una enfermedad? Me parece súper interesante que lo abordes antes de finalizar la entrevista, cómo abordas una enfermedad de un paciente, ¿verdad? Con la incursión de yoga. Claro, buscamos que la persona, al ser una situación muy corporal, claro, empiece a colocar su mente no en el pensamiento donde está la enfermedad, sino poner su mente en un lugar que sea más auspicioso y que los movimientos le ayuden a la persona a volver a sentirse en su cuerpo, pero sin traerla a la mente. Por ejemplo, lo hablo mucho en cuestiones de vocabulario.
por ejemplo, si estás enseñando a una persona, a una mujer en este caso de cáncer de mama, estar diciendo lleve sus manos al pecho. Solo si la palabra pecho ya hay una referencia mental hacia eso, le llevas hacia la zona donde está la enfermedad. Entonces tratamos de que trabajar otras áreas sin necesidad de tocar ese punto débil y que esa persona vuelva a sentirse segura en su cuerpo. Pero todo eso es un proceso muy interesante de también aprender de las personas, de sus necesidades y de lo que en ese momento necesite, porque una enfermedad te mantiene en el día a día, no en el futuro, es hoy. Entonces, a eso buscamos también. No, muchísimas gracias por tu presencia aquí, Juan. Gracias. ¿Cómo pueden buscar tu proyecto en redes sociales, en plataforma, para que la gente también pues se enamore y explore, por qué no? Y no necesariamente que esté dentro de un hospital, cualquier persona que quiera desde su sanidad, ¿verdad? Y estar enterita, practicar yoga, buscarte, alguna red social que quieras compartir con nosotros. Sí, nos pueden localizar en Yoga Inclusivo Costa Rica, en el Instagram. Ahí es nuestra base donde está toda nuestra información, donde pueden ver la información del proyecto en sí y de todos los proyectos que estamos realizando hasta el momento. Perfecto, muchísimas gracias y que tengas feliz tarde, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Seguimos con más aquí en Llegó la Hora porque se viene una entrevista bastante movida. Adelante.